Bienvenidos a Reconexión con mi ser, un espacio que fue creado con muchísimo amor desde mi despertar de conciencia. Y hoy voy a hablarte un poco de quién fue quien creó esta marca, que a hoy es una marca, es mi empresa Reconexión con mi ser. ¿Quién soy yo? Lina Marcela Ruiz, terapeuta holística financiera y canalizadora angelical. De profesión, contadora pública. Y sí, muchos se sorprenden al darse cuenta que soy contadora y realmente yo también me sorprendí en el momento en que empecé a incursionar en todos estos temas del ser, de la conciencia, del despertar, del desarrollo personal, en fin. ¿Y por qué? Porque era una persona totalmente cuadriculada, se podrán imaginar, contadora, donde todo tiene una explicación, uno más uno es dos, y si no es dos, tienes que buscar dónde está la diferencia porque tiene que dar dos. Entonces se pueden imaginar esta mujer llena de un montón de estructuras, del deber ser, de la metodología, pasar a este tema de el desarrollo personal, de la espiritualidad, donde nadie tiene la última verdad, donde cada uno tiene su verdadero despertar a su forma, a su manera, con sus experiencias, que todas son totalmente diferentes. Para que esta contadora empiece a conectar con toda esa información, no fue nada fácil, pero tampoco imposible. Llevo en este proceso más o menos 10 años, donde todo comenzó cuando hay algo que empezó en mí internamente que ya no disfrutaba hacer, que ya no amaba hacer, y era acerca de mi labor, donde trabajaba en su entonces en una empresa, donde hacía muy bien mi labor porque era una excelente contadora, donde todo lo hacía impecable, súper exigente, súper controladora, donde siempre trataba de que las cosas estuvieran muy bien, presentar mis informes y demás, muy estudiosa, muy entregada a mi labor, donde tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. Pero para mí eso era normal en su momento, y pues con esa información fluí muchos años y para mí estaba bien. Pero hay algo que empezó en mi mente, en mi conciencia, que eso ya no conectaba conmigo, que aunque vivía bien, me pagaban bien, pues mi vida empezó a sentirse como sin sentido, porque ya mi labor no me entusiasmaba, porque ya no lo hacía con esa pasión como antes. Entonces eso empezó como a hacer ruido en mi mente, y ahí empezar como a, bueno, la frase poderosa: ¿para qué estoy aquí? Y yo diría que esto nos pasa absolutamente a todos cuando llega el momento de empezar a despertar, de empezar a descubrir realmente quiénes somos y para qué llegamos a este planeta. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, es como, wow, se abrió la caja de Pandora y empezó a salir información, y empezó a llegar a mí información diferente, personas. Empecé a conectar mucho con el tema de la meditación, con el tema de la energía. La meditación para mí hasta el día de hoy es una de mis herramientas fundamentales, porque a través de la meditación empiezo a percibir, a sentir energías, me empieza a llegar información. También me ayudo para el tema de mi mente, porque aún todavía después de 10 años, aún hay cositas por ahí que todavía me hacen ruido, y que es normal porque este tema del autoconocimiento nunca termina, y esto es un tema de todos los días, de estar observándote, de estar trabajando en la mente, de estar escuchando información de poder, de estar utilizando esas herramientas espirituales, como le llamo yo, para ayudarnos a salirnos
de esta 3D y ver más allá de que somos más que este cuerpo. Pero bueno, entonces todo eso me llevó lo uno a lo otro y empezó a resonar mucho esa información conmigo. Nunca la busqué, simplemente es algo que empezó a llegar a mí desde el momento en que dije esa frase poderosa, ¿para qué estoy aquí? Y ahí, ¡fum!, todo empezó. Luego de esto, pues claro, el miedo a tomar decisiones porque realmente no me veía haciendo otra cosa, no me hacía feliz lo que hacía, pero igual me decía, ¿y ahora qué hago? Entonces uno mismo empieza a crear caos, empieza a crear situaciones que no son tan chéveres y algo que en mí empezó a que fuera mucho más fuerte este tema de mi despertar y es que empecé a crear caos financiero. Empecé a crear deuda, tenía deudas en los bancos, tarjetas de crédito, ya no me daba para pagarlos, mantenía, como se dice el cuento, destapando un hueco para tapar otro y así me lo pasé por muchísimo tiempo. Y esto fue lo que acrecentó muchísimo más como el bueno, y es que de verdad, la vida es solamente esto, la vida es solamente nacer, crecer, estudiar, tener hijos, tener un hogar y ya. O sea, empezó un cuestionamiento tremendo. La vida es solamente pagar deudas. Mi salario llegaba para eso, para repartirlo, y escasamente me quedaba con el mínimo para pagar mi transporte, para pagar mis almuerzos, entonces esto se fue convirtiendo cada vez como más caótico para mí. Y un día, ya después de entraba con toda esta información, empecé a estudiar con personas que me abrieron mucho más la mente, tema del ADN, de la energía, de los chakras, y esto como que empecé ahí como, ay, esto es lo mío y me encanta y me encanta y me fui metiendo y llegaron personas y llegaron nuevas personas, otras se fueron y esto como que me llamaba mucho más la atención y esto me hacía sentir viva. Y ahí fue donde dije, bueno, en algún momento tengo que irme de acá. Y un día tomé la decisión y se los digo, o sea, aquí se los digo muy honestamente, me fui de ese lugar donde laboraba, renuncié sin tener nada fijo, absolutamente nada fijo, donde muchos estamos buscando el momento perfecto. Cuando tu alma te habla, cuando tu ser está listo, ahí no hay nada que hacer. Simplemente es o lo haces y hay algo internamente que haces que tú tomes esa decisión y lo hagas sin estar buscando el momento perfecto, cuando tenga, cuando pague, cuando nada. Y ahí fue cuando tomo la decisión, me voy de aquella empresa y empiezo el tema de ese transitar, de esa noche oscura del alma. Comienzo a estudiar coaching personal, PNL, inteligencia financiera, inteligencia emocional. Hice un diplomado y pensé que con eso, wow, iba a ser suficiente para empezar como a hablar de estos pinitos. Nunca me vi como terapeuta, nunca me vi como dando sesiones en esto. Entonces, bueno, empecé pues sí a estudiar esto, pero resulta que aún faltaba mucho para empezar a hablar de estos temas y lo único que hice en mi vida es que en ese momento empecé a entrar en un caos, pero realmente era lo que requería mi ser en ese momento. Se me cayó el pelo, me salió una bola en la garganta, porque mi frecuencia, mi energía estaba cambiando y mis estructuras, mi control no me lo permitían y lo que estaba armando era caos y dónde se estaba viendo el resultado de todo eso en mi cuerpo. Entonces me dio alopecia, fue algo muy fuerte porque nunca en mi vida, aunque estuve en unos niveles de estrés laboral, personal, nunca se me había caído el cabello y ahí fue como algo.
fuerte de salirme una bola en la garganta. Dije, guau, aquí está pasando algo, ya tenía más información en su momento y lo único que dije, bueno, Padre, te pido que me guíes, que me orientes, que me muestres el camino, porque definitivamente sola no puedo. Entonces ahí empieza ese proceso de ese despertar, de tocar mi noche oscura del alma, de tocar con emociones. Es como una reestructuración que te hacen energéticamente, de empezar a cambiar y soltar información vieja para conectar con una información nueva. Y nuevamente lo digo, para mí la meditación ha sido fundamental hasta el día de hoy y en ese momento era mi única herramienta que tenía para fortalecer mi mente, para fortalecer mi cuerpo físico y energético y eso fue lo que utilicé para poder seguir avanzando. A partir de eso, entré como en esa rendición, bueno, Padre, aquí no sé qué hacer, ayúdame tú porque no sé qué más realizar. Entonces, cuando tú entras en esa rendición, es como que, wow. Cuando entras en rendición es entrar en rendición el ego, es soltar el ego y decir, bueno, aquí me toca soltar mis estructuras, seguito, chao, porque no sé cómo seguir aquí. Y es ahí cuando vienen tus seres, tus guías a ayudarte en ese proceso y empiezas a percibir información, empiezas a percibir sensaciones, emociones, cosas, digámoslo así, como las llamamos, extranaturales, digámoslo así. Entonces empecé a percibir la energía de los ángeles. Ahí es donde empiezo a canalizar esta bella energía, me empiezan a hablar, me empiezan a pasar información. En su momento sentí que me estaba volviendo loca porque me decían ciertas cosas que yo no entendía, que le dijera a X persona, pero mis miedos, mi control, mi estructura, pues en su momento era, wow, aquí está pasando algo malo, me estoy enloqueciendo, me lo estoy inventando, esto no hace parte de mí. Y es como esa nueva información que empieza a llegar en mí porque me rendí, porque le di permiso a mis guías para que me acompañaran, para que limpiaran como toda esa basura mental que tenía en ese momento, para poder aperturarme a lo nuevo que llegaba en mí. Entonces empecé a leer el oráculo de los ángeles, me dijeron qué oráculo comprar, empecé a dar mensajitos, primero empecé con mi familia, luego con mis amigos más cercanos, pero algo que me choqueó mucho en su momento es que me dijeron, vas a empezar a ofrecer este servicio. Y yo dije, no puedo ser, ¿cómo es posible que yo empiece a ofrecer un servicio cuando tenía mucho miedo a mostrarme? Y ahí empiezo a crear una página en Instagram, Reconexión con mi ser, hasta el día de hoy, donde simplemente lo abrí por pasar mensajes, pero realmente no lo vi como una opción de negocio de lo cual iba a vivir, que es de lo que vivo hoy. Entonces, para mí eso fue demasiado frustrante porque era romper el ego. ¿Cómo era posible que una contadora se iba a dedicar a leer carticas? ¡Wow! Eso empezó a romper mi ego y fueron de años el yo permitirme y decir, bueno, a esto me dedico. Muchas veces me preguntaban, oye, ¿y tú qué estás haciendo? No, contadora. Mentiras. Ya no ejercía mi profesión, leía cartas y me daba vergüenza hablar de eso, porque dentro de mis memorias, dentro de mis creencias, había algo muy fuerte, que es lo que me vendieron en casa, en mi familia, es que había que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, si no tienes un título, no eres nadie. Esa era la información que yo tenía en ese momento y por eso me costaba pues mostrarme con esa nueva versión donde hay nada, ningún título, ningún diploma me daba como la potestad de decir, mira, es que yo hago esto. Ahí simplemente era de experimentarte, de permitirte ser para que llegara información y empezaras a darla al mundo. Entonces luego empiezo a estudiar Reiki, luego estudié constelaciones, hice cursos de infinidades de cosas. Uno, todo lo hice al comienzo para mí para entender lo que estaba pasando en mí,
para ayudarme en mi proceso de autoconocimiento, pero nunca pensé que era para darle a los otros más adelante. Luego empecé a estudiar constelaciones, bueno, infinidades de herramientas y a lo que voy con esto es que también me estaba llenando de muchísima información porque nada era suficiente. Y ese nada era suficiente es miedo a mostrarte, miedo a que te rechazaran. Y por mucho tiempo me la pasé estudiando y estudiando porque estaba buscando el momento perfecto para poder empezar a hablar del tema, para poder empezar a ofrecer un servicio. También empecé a estudiar astrología, bueno, infinidades de cosas empecé a realizar para poder tener el aval de que, mira, estoy lista y preparada para empezar a hablar de este tema, para empezar a dar terapias, pero me dijeron, no es así. Entonces empiezo a ofrecer los servicios de lectura angelical, que fue con lo primero que comencé, limpieza energética, constelaciones familiares, coaching, y sin embargo todavía seguía algo ahí de mucho temor de mostrarme y era ese miedo al rechazo, esa herida de rechazo que hoy por hoy a veces sale por ahí a juguetear, pero ya tengo mis herramientas, la percibo, le hablo y bueno, y continúo, porque nuevamente lo digo, esto es una tarea de todos los días. En ese caminar, algo muy bonito y especial me pasó con este caballero que ven aquí, hermoso, a quien amo. Y es que mientras que estuve en ese proceso de encontrarme conmigo, leí un libro, Vidas Pasadas, Sueños Presentes, para quienes lo quieran leer. No recuerdo el autor, pero acá se los voy a dejar en el link por si se lo quieren leer. Y este libro lo que me llevó fue a canalizar información, porque a través de una meditación, que ahí explican cómo realizarla, uno puede recordar sus vidas pasadas para traer esa información en este momento presente y ponerla a funcionar para lo que tú estás viviendo en su momento. Entonces, sí, señores, yo empiezo a realizar esa meditación tal cual como me la dieron. La única condición era que al dormir tuviera un papel, lapicero, bolígrafo, para que si a la medianoche te despertabas, empezar pues a escribir la información que te daban. Pero yo lo hice como muy, bueno, pues hagámoslo, a ver qué pasa, pero no con la expectativa. Y aquí es algo importante, todo lo que hagas, hazlo sin expectativa, sin esperar algo a cambio, porque ahí es donde no tienes resultado. Entonces empiezo a realizar esta meditación todas las noches y un día me despiertan con un nombre y me dicen el camino de la vida. No, perdón, la casa del camino. Así, la casa del camino con un nombre Simón. Y yo dije, wow, bueno, en todo caso me tocó levantarme porque no me dejaron dormir, lo copié. Al otro día me despierto y yo dije, bueno, debe ser un libro o una película. Busqué por ningún lado, ni libro ni película. Sigo googleando. Y era un nombre de una casa de niños de bienestar familiar, que se le llama aquí en Colombia y precisamente estaba muy cerca al lugar donde yo vivía. Entonces era como esa vocecita, llama, y yo dije, ¿pero qué digo? Y bueno, después de mucho pensar, llamé, en ese momento no estaba la persona que era la que administraba pues el lugar, llamé al otro día y entonces antes de llamar yo decía, pero ¿qué digo? O sea, en mí en la estructura yo soy contadora, ¿qué voy a decir? Me van a tildar de loca hasta que llegó un momento y dije, bueno, pues voy a decir la verdad, pues si me tildan de loca no importa. Y sí, señores, llamo. Me contesta la señora, le digo lo que me sucedió, que tuve un sueño, que me llegó el nombre, ok, y me dijo, ¿puedes venir mañana? Yo dije, wow. Entonces, listo, perfecto. Cuando llego, sin saber qué era lo que iba a suceder ni lo que iba a hablar, porque yo dije, wow, yo simplemente me estoy dejando llevar y eso es una canalización. Y aquí hago un paréntesis, todos podemos canalizar. ¿Y canalizar qué es realmente?
Es escuchar esa vocecita que te habla, haz esto, no lo hagas, cuando llegan esas ideas, eso es canalizar y todo lo podemos hacer. Cierro ahí paréntesis porque esto es para otro tema. Ok, entonces cuando llego, la señora me abre la puerta, me lleva a la oficina y adivinen quién. A quién me encuentro apenas abre la puerta de su oficina. A esta hermosura, tal cual como lo ven ahí, tal cual ahí es esa hermosura. Y ahí entendí, yo dije, wow, ahora entiendo para qué estoy aquí. Dije, es Jesús el que me tiene aquí. Y empecé a escuchar a la señora, me hablaba de esos temas financieros, de la corporación, bueno, y yo simplemente miraba ese cuadro y le decía, hey, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me tienes aquí? No entiendo. Y yo escuchaba a la señora y mi plática interna como que no sé qué hago aquí hasta que entré en rendición. Por eso lo importante cuando tú entras en rendición. Y cuando entras en rendición es bajar tu ego y es permitir que lleguen infinitas posibilidades e información que está dentro de ti y que realmente eso es lo que te conecta contigo. Y cuando entro en esa rendición y le digo, bueno, haz lo que tengas que hacer porque no tengo ni idea. Y es como que entras en un estado de relajación y ahí empiezo a darle información a la señora y le hablo, no tengo ni idea de qué le hablé, pero en su momento era como que le pasaba y le pasaba información. Y miren, esto puede sonar algo loco, extra natural, pero es literal, lo cuento desde mi experiencia y porque lo he vivido y es como que tú entras en ese trance de que estoy aquí, pero a la vez no estoy como levitando, pero a la vez sé que estoy aquí y entras como en una burbuja donde tú simplemente estás siendo el medio, pasas y pasas y pasas información y yo simplemente lo que hacía era pasar y pasar y pasar y pasar información y cuando terminé es como que vuelves a, aquí a tocar piso y la señora llega y me mira y me dice, ¿por qué me dijiste eso? Y ella se puso a llorar. Y yo le dije, no tengo ni idea. Yo no sabía quién era la más asustada, si ella o yo. Y ahí me di cuenta que canalicé a Jesús, porque Él fue el que me pasó toda esa información. Y hasta entonces, este hombrecito que es una frecuencia, sigue conmigo y es mi guía espiritual que siempre está ahí, una frecuencia de amor, es puro amor. Y hoy le agradezco y hoy es en honor a esta figura, a este personaje, a esta frecuencia, que para mí es conexión a través de esta foto, ¿verdad? Pero otros lo podrán ver de una forma distinta, pero realmente él es energía y aquí en esta representación, pues se representa a través de esta figura bonita, pero él es más que eso. Entonces ahí empiezo a conectar con esta frecuencia, otras frecuencias que también han llegado a mi vida, otros seres hermosos que han llegado. Y todo esto llega a mí gracias a ese despertar, a permitirme ser yo, a darme el permiso de ver más allá de lo que en su momento me conté que solamente era una contadora y paré de contar. Vine para otras cosas, fue elección de mi alma, después lo entendí en otras canalizaciones, en otra información que recibí, de que realmente mi vida iba a dar un giro en algún momento, en una circunstancia de mi vida, y fue en ese momento donde ya yo iba a empezar a mostrarme de una forma distinta, a hablarle al mundo de una forma diferente, no a través de los números, sino a través de conciencia de hablar de estos temas. Y miren, yo era la mujer más temerosa, tímida, que me daba miedo hablar ante el público, a presentar unos estados financieros, a hablarle a una junta directiva, a ir a hablarle a mi jefe, me daba miedo, pavor. Y hoy por hoy es lo que más amo hacer, hablar de conciencia. Y por eso yo digo, desde mi punto de vista, por eso te lo digo, no me creas nada, experimentalo, vívelo, indaga, vive tu propia experiencia.
Desde mi experiencia de vida, para mí no existe la timidez. La timidez es falta de conocerte a ti. Lo cuento desde lo que yo he vivido. Puede que para ti sea diferente y también está perfecto. Aquí cada uno tiene su propia verdad y eso es lo bonito de eso. Entonces, ya hoy por hoy me dedico a dar terapias. Hoy por hoy soy terapeuta holística financiera y canalizadora angelical. Y me puse el tema de holística financiera porque realmente todo me llega, todo me lleva siempre a hablar el tema del dinero, que en sí el dinero es el resultado de lo que llevamos adentro. Entonces, si hoy tienes problemas con el dinero es porque internamente hay algo que está desconectado de tu esencia y que no has logrado superar y que lo puedes hacer. Por eso es más trabajo interno, más autoconocimiento, más autoobservación para poder que esos resultados lleguen totalmente diferentes con el dinero. Entonces llegan siempre, casi siempre, no todos, pero llegan contadores, administradores, financieros por lo mismo, porque están cansados de vivir como viven, porque están cansados de sobrevivir, porque no saben cómo tener una vida más grandiosa a través de lo que hacen, a través de sus experiencias de vida. Entonces dije, ok, perfecto. Ya no soy la contadora que cuenta números, pero ya soy la contadora que cuenta conciencia y que ayuda a las personas también a buscar un equilibrio entre su debe y hacer, entre el activo y entre el pasivo, pero desde su propia experiencia de vida. Entonces, así que bueno, esta es a grosso modo un poco mi historia de vida de quién soy yo, una humana más, totalmente normal a todos. Y hoy te quiero decir, si yo pude lograr conectar con mi pasión, con lo que amo hacer, estoy segura que tú también lo puedes hacer. Se requiere de valentía, compromiso y disciplina, y de todos los días, porque hoy por hoy pues tengo otros desafíos, pero feliz con lo que hago y me digo, este es mi lugar. Tal vez mañana piense otra cosa diferente y me dedique a otra cosa, puede ser, porque aquí te digo, deja que la vida te sorprenda. Nunca me vi en esta situación, hablando de conciencia, hablando a través de una cámara. Yo me veía como una contadora eternamente, hasta que la muerte nos separe. Pero la misma vida me llevó a que no es así. Entonces hoy nos invitan a que nos dejemos sorprender y a que sí vamos por esos sueños porque sí es posible. Hoy me dedico a esto, a dar sesiones, terapias, mentorías uno a uno y amo hacer lo que hago. Poder contribuirles a las personas en sus procesos y ver sus cambios es el regalo más grande que puedo recibir de la vida. Así que si yo pude, tú también puedes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que le des me gusta, a que me sigas, a que lo compartas y a que me sigas en mis redes. Estoy como Reconexión con mi ser en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Así que muchísimas gracias. Y si resuenas con mi información y quieres ir más hacia adentro, seguir conociéndote, entonces te invito a que hagas partes de mis sesiones y de mis mentorías uno a uno. Aquí te dejo el link para que mires toda la información. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.